¿Alguna vez te has marchado de una conversación con la sensación de haber perdido? No porque estuvieras equivocado, sino porque no encontraste las palabras. No porque fueran más inteligentes, sino porque su voz era más fuerte. Es uno de los sentimientos más frustrantes del mundo. Tener la verdad de tu lado, pero no las herramientas para comunicarla. Y en el silencio que sigue, cargas con el peso de todo lo que debiste haber dicho. Pero, ¿y si, en lugar de reaccionar con emoción, pudieras responder con una precisión tan serena que la otra persona simplemente se callara? No por sentirse derrotada, sino porque sabía que no podría desestabilizarte. En un mundo donde la gente confunde el ruido con la fuerza y la agresión con la autoridad, hay un poder silencioso en mantenerte firme con aplomo. Los estoicos lo sabían bien. Creían que el verdadero poder no reside en la dominación, sino en el autodominio. Y hoy quiero mostrarte exactamente cómo darle un giro a ese guión, cómo hablar de una manera que gane respeto sin levantar la voz, cómo mantenerte erguido no por gritar más fuerte, sino por decir menos y significar más. Si eres alguien que valora la paz interior por encima del drama insignificante, que está cansado de que le interrumpan, le menosprecien o le subestimen, entonces este video es para ti. Estas 5 respuestas no buscan silenciar a otros por una cuestión de ego. Buscan proteger tu dignidad, reclamar tu poder y marcharte de cada conversación con la cabeza alta y el corazón sereno. Si estás en un viaje para convertirte en una persona más centrada, más consciente e inquebrantablemente tú, por favor, suscríbete para dar paso a esa versión de ti mismo que ha dejado de ser reactiva y está lista para responder con fortaleza. 1. No necesito levantar la voz para tener la razón. La mayoría de la gente piensa que las discusiones se ganan por quien grita primero. Creen que si hablan con más volumen, más intensidad y más fuerza, dominarán la sala. Es una creencia que se nos inculca desde la infancia. Si no gritas, no te oirán. Si no te defiendes agresivamente, te verán como alguien débil. Pero aquí está la verdad de la que nadie habla. La persona que más grita en una habitación es, por lo general, la que menos control tiene. Y el control sobre tu mente, tus emociones, tu presencia. Ahí es donde reside el verdadero poder. En el momento en que alguien levanta la voz para dominar una conversación, revela algo muy claramente. Ya ha perdido la calma y está tratando de reemplazarla con ruido. Ahora, piensa en la última vez que tuviste una conversación acalorada. Quizás fue con alguien cercano, alguien que sabe cómo tocar tus puntos débiles. O tal vez fue en el trabajo, cuando alguien cuestionó tu competencia o intentó avergonzarte frente a los demás. ¿Qué sentiste? Esa opresión en el pecho, el calor subiendo por tu rostro, la adrenalina inundándote. Ese antiguo instinto de devolver el golpe, de luchar, de proteger tu orgullo. Es normal, es humano. Pero también es lo que nos hace reactivos en lugar de sabios. Es lo que convierte las conversaciones en campos de batalla y deja a ambas partes con la sensación de haber perdido algo. Hay un tipo de poder silencioso que la mayoría de la gente nunca aprovecha. Un poder que no necesita anunciarse. No ladra. No exige. Simplemente existe. Y cuando se siente, todo lo demás se desvanece. Ese poder se manifiesta en forma de compostura, y esa compostura a menudo se parece a esta simple frase: no necesito levantar la voz para tener la razón. Es engañosamente sencilla, pero cuando se pronuncia en un momento de tensión,
cambia toda la dinámica, porque no ataca a la persona. Desmantela la energía. Les dice, puedes lanzar todo el fuego que quieras, pero no me arrancará de mi paz. Hay algo en la serenidad que desorienta a quienes están acostumbrados al caos. Alguien se te acerca esperando una reacción, esperando ardor, emoción, represalias. Y lo que obtiene es quietud. Esa quietud los desconcierta porque les recuerda aquello de lo que carecen. Pone un espejo frente a su propio caos emocional. Expone el ruido. Y en esa exposición se dan cuenta de que han perdido el control del momento. Esa es la verdadera razón por la que esta frase silencia a la gente. No los domina. Les recuerda que están fuera de control. Epicteto enseñó que cualquier persona capaz de hacerte enfadar se convierte en tu amo. Lo que quería decir era simple. Si pueden provocarte, te poseen. Controlan los hilos de tu sistema nervioso. Tiran de ellos y tú reaccionas. Pero, ¿qué pasa cuando no reaccionas? ¿Qué pasa cuando dejas que la provocación te atraviese sin tocarte, sin reclamarla? Ganas la partida, no sobre ellos, sino sobre ti mismo. Ese es el poder del que hablamos, el poder de estar en medio del fuego y no convertirte en él. Y no se trata de no tener emociones. Seamos claros. El estoicismo no es la ausencia de sentimiento. Es el dominio de la respuesta. Sientes la ira. Sientes el impulso de gritar, de defenderte, de ganar. Pero no dejas que esos sentimientos dirijan tu comportamiento. Los dejas pasar como una tormenta. Te sientas bajo ellos, observando. Y cuando se desvanecen, lo que queda es claridad. Para eso se entrenaban los estoicos, para tener la capacidad de pausar, reflexionar y responder deliberadamente, no por impulso. Eso es lo que encarna esta frase. No es solo una declaración, es una demostración de fortaleza interior. Ahora, llevémoslo a un escenario real. Imagínate en una reunión familiar. Todo el mundo se lo está pasando bien, pero de repente alguien saca un tema sobre el que ya habéis discutido antes, algo que duele. Levanta la voz, tal vez incluso te lanza una indirecta pasivo-agresiva. Todas las miradas se vuelven hacia ti. Todos esperan una escena, pero tú simplemente respiras, te mantienes firme y dices, no necesito levantar la voz para tener la razón. No te inmutas. No titubeas. Hablas con claridad, con calma. Y en ese momento, le quitas el oxígeno al fuego. No ganas aplastando a la otra persona. Ganas al negarte a arder. Cuando alguien levanta la voz, lo que a menudo expresa es su propia inseguridad, su propio miedo a no ser escuchado, su propia necesidad no resuelta de sentir que tiene el control. Y cuando entiendes eso, se vuelve más fácil responder con compasión, no con combate. Dejas de tomártelo como algo personal. Dejas de necesitar dominar. Los ves a ellos con claridad y, lo que es más importante, te ves a ti mismo con claridad también. Este tipo de comunicación, firme pero serena, es magnética. La gente confía en ella. Escuchan de otra manera. Se inclinan para oírte. Porque en un mundo que grita constantemente, la voz serena se convierte en la más poderosa. Señala confianza, no pasividad. Le dice a la gente que no solo crees en lo que dices, sino que crees en ti mismo lo suficiente como para no necesitar validación externa. Esa creencia se nota. Irradia de tu lenguaje corporal, de tu tono, de tu ritmo. Y eso es lo que los demás recuerdan, no los detalles de la discusión,
sino la manera en que te comportaste durante ella. Y si te preguntas si la gente te tomará en serio si mantienes la calma, solo tienes que fijarte en las personas que lideran con verdadera presencia. No se agitan intentando ser escuchados. No ahogan a los demás para demostrar que tienen razón. Hablan y la sala se silencia. No porque lo exigieran, sino porque la gente quería escucharlos. Eso es lo que hace la compostura. Gana respeto en silencio. Séneca dijo: la ira, si no se reprime, a menudo nos hiere más que la ofensa que la provoca. Esto significa que el verdadero peligro en un conflicto no es la otra persona, sino en qué nos convertimos en respuesta a ella. Cuando levantas la voz con rabia, pierdes tu centro, abandonas tus valores. A menudo dices cosas que no querías decir solo para asestar un golpe, y después eres tú quien siente el arrepentimiento, la vergüenza, la autotraición. Entonces, ¿qué ganamos realmente cuando gritamos para ser escuchados? Esto no es solo comunicación, es identidad. El tipo de persona que quieres ser en momentos de presión. Cualquiera puede mantener la calma cuando las cosas van bien, pero ¿quién eres cuando aumenta la tensión? Cuando alguien intenta humillarte, cuando tus ideas son descartadas. Ahí es donde se revela el carácter. Y cuando puedes mantener tu centro y hablar con calma, especialmente cuando tus instintos gritan lo contrario, envías un poderoso mensaje a todos los que te observan, incluyéndote a ti mismo. En cierto modo, cada conflicto es una prueba espiritual, no en el sentido religioso, sino en el de ser puesto a prueba frente a tu yo superior. No se te pide que demuestres que la otra persona está equivocada. Se te pide que te demuestres a ti mismo que has crecido, que has madurado, que has construido algo en tu interior que no se rompe a la primera señal de presión. Y cuando superas esa prueba, la confianza que nace de ella no puede ser arrebatada por nadie más, porque te la has ganado a través de la disciplina. Y hablemos del efecto expansivo. Cuando empiezas a comunicarte de esta manera, la gente se da cuenta. Empiezas a influir en la atmósfera que te rodea. Los demás lo sienten. Ajustan su tono. Miden sus palabras, no porque tú lo exijas, sino porque tu presencia lo requiere. No participas en el caos emocional, y esa negativa crea un espacio de estabilidad. Da permiso a otros para elevarse a tu nivel, o revela a aquellos que no están listos para encontrarse contigo allí. Con el tiempo, te harás conocido como alguien en quien se puede confiar en situaciones tensas, alguien que no escala los conflictos, sino que los asienta, alguien que escucha profundamente, habla con claridad y lidera sin necesidad de dominar. Y cuanto más te apoyes en esa identidad, menos reactivo te volverás, más podrás detentar el poder sin tener que exhibirlo. Y ese tipo de presencia es rara. Eso es lo que distingue a las personas en las relaciones, en el liderazgo, en la vida. Platón observó una vez que los sabios hablan porque tienen algo que decir, los necios porque tienen que decir algo. Cuando dejas de gritar, empiezas a hablar con propósito. Cada palabra aterriza con peso. Cada pausa tiene un significado. No malgastas energía demostrando tu valía, la encarnas. Y en esa encarnación, la gente escucha, no por miedo, sino por respeto. No porque los obligues, sino porque tu energía habló primero. Así que la próxima vez que alguien intente subir el volumen contigo, recuerda esto. No necesitas responder al ruido con más ruido. No necesitas ganarte tu lugar hablando más que nadie. Tu verdad no se hace más fuerte por gritarla. Se vuelve más clara cuando la dices con certeza,
cuando te adueñas de ella sin necesitar el permiso de nadie. 2. La forma en que me hablas dice más de ti que de mí. Todos hemos vivido ese momento en el que alguien te habla no con desacuerdo, sino con desdén. Impregnan sus palabras de sarcasmo. No debaten, se burlan, no escuchan, menosprecian. Y lo que hiere más profundo que el contenido de lo que dicen es el tono. Es afilado, displicente, casi teatral. Quieren provocar, desestabilizar, hacerte sentir pequeño. Y funciona, al menos por un momento, porque tu mente empieza a buscar respuestas ingeniosas. Tu corazón late más rápido. Ensayas discusiones imaginarias en tu cabeza tratando de recuperar el poder que acaban de intentar arrebatarte. Pero en todo ese caos, en todo ese ruido mental, hay una verdad que espera silenciosamente ser reconocida. La forma en que alguien te habla dice más de esa persona que de ti. Esta verdad no es solo una observación inteligente. Es un replanteamiento completo del poder. Cuando alguien ataca o habla con condescendencia, es fácil pensar que está revelando algo sobre ti, que tal vez no estás siendo lo suficientemente claro, que quizás estás equivocado, que tal vez te mereces ese tono. Pero rara vez es el caso, porque la forma en que una persona se comunica en momentos de tensión, conflicto o incomodidad es un espejo que refleja su educación, su visión del mundo, su madurez emocional y, sobre todo, su autocontrol. Y cuando alguien elige hablarte con falta de respeto, es casi siempre una confesión de su propio desorden interno. Carl Jung dijo una vez: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Con ese mismo espíritu, todo lo que alguien revela a través de sus palabras, especialmente de su tono, ofrece un vistazo a quién es realmente. Te dice lo que ha reprimido. Te dice cómo ve a las personas que no están de acuerdo con ella. Te dice cuán amenazada se siente cuando sus ideas son desafiadas. Porque la gente segura de sí misma no ataca a otros por pensar diferente. La gente segura no necesita humillar para sentirse validada. Saben quiénes son, por lo que conceden a los demás la misma dignidad. Ahora piensa en esos momentos en los que alguien cruzó una línea, no con hechos, sino con la forma en que los dijo. Tal vez pusieron los ojos en blanco en medio de la conversación, sonrieron con suficiencia mientras hablabas, o usaron ese tono pasivo-agresivo que se siente más como una bofetada que como una frase. Y quizás, en ese momento, te sentiste pequeño. Sentiste el impulso de devolver el golpe, de igualar su sarcasmo, de pinchar donde duele, de decir algo que sabías que dejaría marca. Pero en el fondo, también sabías que si respondías como ellos, te convertirías en ellos, y eso te costaría tu paz, tus valores y tu control. Por eso esta frase, la forma en que me hablas dice más de ti que de mí, es tan poderosa. Interrumpe el ciclo, no devuelve el fuego, no alimenta el drama, simplemente sostiene un espejo, y no cualquier espejo, sino uno honesto, uno con el que no pueden discutir, porque refleja su tono, su energía, su elección de palabras. No los estás avergonzando, no los estás regañando, simplemente les estás mostrando algo que no querían ver, a ellos mismos, sin filtros. Lo que hace esto tan efectivo es que no proviene de un lugar de reactividad emocional. No es una frase que lanzas para ganar. Es un límite que estableces para protegerte e invitar a la otra persona a la autorreflexión. Y lo admitan o no, lo sentirán. Puede que vuelvan a poner los ojos en blanco.
Puede que se burlen, pero por dentro algo cala, porque a diferencia de un insulto, esta frase no activa las defensas, activa la conciencia. Y para las personas que nunca se han visto obligadas a observar sus propios patrones, esa conciencia es profundamente incómoda. Vivimos en un mundo donde la gente a menudo se siente justificada para hablar con crueldad siempre que crea que tiene razón. Pero tener la razón nunca justifica ser grosero. Puedes estar en desacuerdo con alguien sin deshumanizarlo. Puedes desafiar una idea sin atacar a la persona que la defiende. Eso es madurez emocional. Eso es fortaleza ética. Pero desafortunadamente, muchas personas se saltan ese paso. Usan el tono como un arma y luego se esconden detrás de la lógica como un escudo. Y si no tienes cuidado, empezarás a hacer lo mismo. Pero no tienes por qué. No tienes que entrar en esa arena. Puedes observar su tono y reconocerlo por lo que es. Una expresión de quiénes son, no una declaración sobre quién eres tú. Y cuando dices, la forma en que me hablas dice más de ti que de mí, reclamas tu poder sin intentar quitarles el suyo. Afirmas tus límites sin levantar la voz. Te marchas con tu autorrespeto intacto. Y esa es una victoria mucho mayor que ganar una discusión. Hay una dignidad silenciosa en negarse a ser arrastrado al caos emocional de otra persona, en observar sus palabras arremolinarse como una tormenta mientras tú permaneces quieto, en no responder a la falta de respeto con más falta de respeto, sino con claridad. Porque es la claridad lo que desarma a la gente, no los insultos ingeniosos. Cuando tienes claro quién eres, qué valoras y qué tolerarás y qué no, la gente da un paso al frente o da un paso atrás. Y ambos resultados son útiles. Marco Aurelio dijo una vez, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. Lo que alguien te dice está fuera de tu control. Pero, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo respondes? ¿Cómo te comportas en ese momento? Eso es total y enteramente tuyo. Y ahí es donde debería estar el foco. No en demostrar que están equivocados, no en defender tu ego, sino en mantenerte fiel a ti mismo incluso cuando todo en el momento te ruega que bajes el nivel. Entonces, ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo mantienes la compostura cuando alguien está claramente tocando tus puntos débiles? Recuérdate esto. La falta de respeto es a menudo una llamada de auxilio por el control, una señal de que la persona que tienes enfrente se siente amenazada. Y en lugar de asumir su miedo, intentan lanzártelo a ti. Pero el miedo disfrazado de agresión sigue siendo miedo. Y cuando puedes ver eso, su comportamiento deja de ser personal. Se vuelve predecible. Y las cosas predecibles no necesitan ser combatidas, solo necesitan ser entendidas. Ahora bien, esto no significa que toleres el abuso. Seamos claros. Esta frase no es un permiso para que la gente te pisotee. No es pasividad. Es poder. El poder de retirarte sin drama. El poder de defenderte sin convertirte en la persona que te atacó. Puedes trazar líneas, puedes marcharte, pero lo haces con intención, no por impulso. Esa es la diferencia. Y aquí está la verdad. Cuando empieces a usar esta frase, cuando empieces a anclarte en este tipo de presencia, algunas personas se resistirán aún más, porque no estás jugando su juego. No estás reaccionando como esperaban. No les estás dando la satisfacción de verte flaquear. Y eso los desconcierta porque les obliga a mirar hacia adentro. Les obliga a notar el eco de su propia voz
y ese eco a menudo revela más de lo que están preparados para escuchar. Séneca dijo, ser ecuánime es la mayor de las virtudes. Ecuánime. No emocionalmente plano, no frío, sino estable, centrado, sereno frente al caos de otra persona. Eso es lo que encarnas cuando usas esta frase. Demuestras que tu autoestima no es negociable, que tu energía no está disponible para cualquier discusión, que no permitirás que la inestabilidad emocional de otra persona determine la temperatura de tu mente. Con el tiempo, la gente comenzará a asociarte con la estabilidad. Se darán cuenta de que no toleras ciertos tonos, que si quieren conversar contigo, tendrán que elevarse a tu nivel, no arrastrarte al suyo. Y lentamente, la forma en que la gente te habla comenzará a cambiar, porque la energía no miente. Y cuando llevas la energía de la confianza serena, creas una especie de responsabilidad silenciosa para todos con los que interactúas. Sócrates enseñó una vez que la forma más honorable de vivir en este mundo es ser aquello que pretendemos ser. Esto se aplica aquí más que nunca. Todos queremos ser vistos como sabios, centrados, serenos, pero ¿realmente lo practicamos cuando las cosas se ponen difíciles? Cuando alguien nos falta el respeto, cuando estamos tentados a devolver el golpe? Usar esta frase es más que una estrategia de comunicación. Es una forma de alinear tu comportamiento con tus valores. Es una prueba diaria de tu integridad emocional. Y mira, esto no siempre es fácil. Habrá días en que tu paciencia se agote, en que el tono de alguien hiera más de lo que esperabas, en que sientas el calor subir por tu pecho y las palabras precipitarse a tu lengua. Está bien. Eres humano. El crecimiento no consiste en ser perfecto, sino en ser consciente. Y en esa conciencia, te das la oportunidad de hacer una pausa, de respirar, de elegir tu respuesta. Y a veces, esa elección consiste en dar un paso atrás. Otras veces, se trata de decir con calma, la forma en que me estás hablando ahora mismo dice más de ti que de mí. Tercera frase. Hablemos cuando podamos hacerlo con respeto. Hay un tipo de discusión que no se siente como una discusión. Se siente como una trampa. Entras con la intención de resolver algo, de traer claridad, quizá incluso paz. Pero muy rápido, la energía cambia. Las voces se elevan, las interrupciones se amontonan una sobre otra. La otra persona deja de escuchar, no porque esté en desacuerdo, sino porque no le interesa entender. No quiere una solución, quiere el control. Y en algún momento, te das cuenta de que esto ya no es una conversación. Es un campo de batalla emocional. Y en esos instantes, cuando sientes que tu mente es arrastrada en 1000 direcciones, hay una frase que lo devuelve todo a su centro. Hablemos cuando podamos hacerlo con respeto. Existe una extraña presión que nos imponemos para seguir hablando cuando las cosas se calientan, como si el silencio fuera una rendición, como si marcharse significara que has perdido. Pero eso no es cierto. A veces, continuar una conversación es lo más dañino que puedes hacer, porque las palabras dichas sin respeto son armas disfrazadas de diálogo. Y cada vez que te quedas en esa dinámica, esperando que de repente se vuelvan amables o razonables, traicionas tu propia paz interior. Comienzas a retorcer tus palabras para que te escuchen, a defender tu tono más que tu argumento, y a preguntarte si tal vez eres tú quien está exagerando. Pero si tienes que alzar la voz para sentirte escuchado o rebajar tus estándares para que alguien se sienta cómodo, es que ya se ha ido demasiado lejos. Hay algo increíblemente poderoso en trazar un límite, no con ira, no con arrogancia, sino con elegancia. Hablemos cuando podamos hacerlo con respeto.
No es una puerta que se cierra de golpe en la cara de alguien. Es una puerta que cierras con delicadeza hasta que aprendan a llamar como un ser humano decente. No estás terminando la conversación para siempre. Solo estás diciendo, así no. Y ese pequeño acto de autorrespeto puede resonar en cada relación que tienes. Porque una vez que la gente aprende que no te quedarás en la habitación cuando el respeto se ha ido, empiezan a prestar atención a cómo te hablan. Y los que no lo hacen se vuelven más silenciosos, no porque los hayas silenciado, sino porque han perdido el acceso a tu energía. Eso es lo que la mayoría no entiende. No le debes a nadie una conversación que no están listos para tener con madurez. No estás obligado a explicarte ante alguien que se niega a escuchar, y ciertamente no tienes que sentarte frente a alguien que intenta ganar una discusión demoliendo tu dignidad. En el momento en que dices esta frase, no solo estás protegiendo tu espacio mental, estás protegiendo tu claridad emocional. Estás diciendo, me niego a discutir la verdad en un ambiente de falta de respeto. Y no importa quién sea, tu pareja, un padre, tu jefe, un amigo, si están más interesados en dominarte que en entenderte, tienes todo el derecho a marcharte, no para castigar, no para manipular, sino para proteger tus límites. Carl Jung dijo una vez, el zapato que le queda bien a una persona, a otra le aprieta. No hay una receta para vivir que sirva para todos los casos. Y lo mismo ocurre con la comunicación. Algunas personas creen que alzar la voz es normal. Algunas piensan que el sarcasmo es inofensivo. Otras, genuinamente, no saben cómo es el respeto en una discusión porque nunca lo han visto. Y aunque no es tu trabajo reprogramar todo su conjunto de herramientas emocionales, sí es tu trabajo proteger tu espacio de lo que no se siente bien. Porque con el tiempo, si sigues tolerando el caos, empiezas a interiorizarlo. Empiezas a pensar que toda comunicación debe venir con conflicto, que es normal sentir ansiedad antes de cada conversación, que ser constantemente interrumpido o ignorado es solo parte de la cercanía con alguien. Pero no lo es. Nunca lo fue. La comunicación sana se siente segura, incluso en el desacuerdo. Deja espacio para la pausa, respeta los tiempos, invita a la curiosidad. No te avasalla, no te hace sentir que tu voz es una amenaza. Y si has pasado demasiado tiempo sin ese tipo de espacio, esta frase puede sonar extraña al principio. Puede parecer audaz, incluso arriesgada, pero decirla es una declaración de valor. Le estás diciendo al mundo que no solo quieres mejores conversaciones, sino que las esperas. Que no estás disponible para relaciones que no incluyan una decencia básica. Y una vez que lo digas unas cuantas veces, te preguntarás por qué aceptaste menos durante tanto tiempo. Existe el mito de que las personas fuertes nunca se rinden, que la fuerza se mide por tu capacidad de seguir debatiendo, seguir explicando, seguir soportando. Pero la verdad es que la verdadera fortaleza a menudo consiste en dar un paso atrás, no porque seas débil, sino porque entiendes que el respeto es el fundamento de cualquier diálogo significativo. Sin él, las palabras son solo ruido. Esa pausa que haces cuando dices, hablemos cuando podamos hacerlo con respeto, no es una retirada, es un reinicio. Te estás diciendo a ti mismo y a la otra persona, no vamos a hacer esto a medias, no vamos a fingir que esto está bien. Cuando volvamos a hablar de esto, lo haremos mejor. Y aquí está el regalo inesperado dentro de esa pausa. A veces, le da a la otra persona el espacio suficiente para reflexionar, para sentir el peso de su tono, para darse cuenta de que estaban hablando desde el miedo
El ego, la inseguridad. No siempre, pero a menudo, porque el silencio es un espejo, y no a todo el mundo le gusta lo que ve en él. Pero la gente correcta, la gente que valora la conexión más que el control, volverá de otra manera, más suave, más clara, más dispuesta a escuchar, más dispuesta a encontrarse contigo donde estás. Epicteto dijo, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Y esto se aplica profundamente aquí. No puedes controlar el tono de alguien, sus detonantes, su necesidad de dominar una conversación. Pero puedes controlar en qué eliges participar. Puedes controlar si te quedas en una habitación donde te están hablando a ti, en lugar de contigo. Puedes decidir que tu voz no formará parte de conversaciones donde las voces solo se usan para gritar. Eso no es evasión. Es madurez emocional. Y no se trata solo de grandes peleas o rupturas dramáticas. Esto también se aplica a las faltas de respeto silenciosas y cotidianas. Los comentarios sutiles, las interrupciones que siempre parecen accidentales, las miradas despectivas, los ojos en blanco, los comentarios pasivo-agresivos envueltos en falsa preocupación. Esas pequeñas cosas se acumulan. Erosionan tu confianza, tu claridad, tu comodidad. Y antes de que te des cuenta, te estás encogiendo en conversaciones en las que antes te sentías seguro. Estás dudando antes de hablar. Estás cuestionando si tu reacción es válida. Pero no tienes que vivir así. Puedes reclamar tu sentido de autoridad, no sobre los demás, sino sobre tu propio espacio. Y el primer paso es saber cuándo pausar una conversación que se está deslizando hacia el caos. Es darte a ti mismo el regalo de la elegancia. Es decir, volveré a esto, pero no así. E incluso si no lo entienden, incluso si intentan hacerte sentir culpable por alejarte, sabrás en el fondo que no abandonaste la conversación. La salvaste. Séneca escribió: el más poderoso es aquel que se tiene a sí mismo en su propio poder. Y eso es exactamente lo que hace esta frase. Te devuelve el poder. Te saca de la reactividad emocional y te coloca en el asiento de la elección consciente. Te recuerda que tu presencia es un privilegio, no un castigo, que no tienes que quedarte ahí absorbiendo la tormenta de otra persona para demostrar tu punto. No eres el equipo de limpieza para los desastres emocionales de otros. No eres el desahogo para su frustración. Y no eres responsable de cómo se sientan acerca de tus límites. Así que, si alguien se enfada cuando dices, hablemos cuando podamos hacerlo con respeto, eso te lo dice todo. Porque si tu deseo de respeto les ofende, nunca estaban tratando de comunicarse, estaban tratando de controlar. Y no necesitas entretener esa energía, sin importar de quién venga. Ahora, imaginemos cómo funciona esto en la vida real. Imagínate en medio de una discusión. La otra persona te interrumpe. Está alzando la voz. Lanza acusaciones que sabes que no son justas. Sientes que el estómago se te contrae, que tus manos se aprietan. Pero en lugar de gritar más fuerte, respiras. Te anclas en el presente. Le miras y dices, hablemos cuando podamos hacerlo con respeto. Y eso es todo. Sin gritos, sin explicaciones, solo claridad. Y luego, silencio. Tal vez te sigan, tal vez protesten, tal vez te llamen dramático. Pero nada de eso importa, porque acabas de establecer un estándar. Y lo admitan o no, ahora saben exactamente dónde está tu límite. La mejor parte: no necesitas justificarlo. No necesitas convencerles de que su tono era inapropiado.
No necesitas una larga explicación. Simplemente te alejas. Y cuanto más practicas esto, más natural se vuelve. No se trata de crear conflictos. Se trata de proteger la conexión. Porque las conversaciones arraigadas en el respeto son las únicas que vale la pena tener. Aristóteles dijo una vez: cualquiera puede enfadarse, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado adecuado, en el momento adecuado, con el propósito adecuado. Eso no es fácil. Lo mismo podría decirse de la comunicación. Cualquiera puede hablar, pero comunicarse con claridad, amabilidad y límites firmes. Eso requiere fuerza, requiere práctica, requiere conocer tu valor. Cuarta frase. Prefiero no continuar esta conversación. Llega un punto en casi toda conversación acalorada en el que algo cambia. Comienzas con la esperanza de encontrar claridad, quizá incluso una solución, pero entonces, en algún lugar entre las cejas arqueadas y las interrupciones constantes, lo sientes. Esa línea invisible ha sido cruzada. La conversación ha dejado de ser productiva. Ya no se trata de comprensión o de llegar a un acuerdo. Se trata de control, de ganar, de ruido. Y aunque cada parte de tu sistema nervioso te esté gritando que te quedes, que sigas hablando, explicando, defendiéndote, hay una voz, más silenciosa pero más sabia, que emerge desde el fondo. Prefiero no continuar esta conversación. Esta frase no es una retirada, no es evasión, no es rendirse, es autoprotección, es inteligencia emocional, es el reconocimiento de que continuar ciertas conversaciones no es una señal de fortaleza, es un camino directo al agotamiento. Y todos hemos estado ahí, atrapados en bucles que no llevan a ninguna parte, discutiendo en círculos con alguien que no escucha, que solo espera su turno para responder, repitiéndonos, alzando la voz, perdiendo la compostura y marchándonos con menos paz de la que teníamos al empezar. Y después nos preguntamos, ¿por qué me quedé ahí? ¿Por qué no me fui cuando supe que había terminado? A la mayoría nos enseñaron que marcharse es de débiles, que el silencio es rendición. Pero la verdad es que saber cuándo terminar una conversación es una forma avanzada de disciplina, porque cualquiera puede seguir hablando. Cualquiera puede quedarse en un bucle tóxico. Lo que requiere fuerza es la capacidad de decir, esto ya no es bueno para ninguno de los dos. Por ahora he terminado. Quizá para siempre. Eso no es pasivo. Eso es poderoso. No se trata de tener la última palabra. De hecho, esta frase a menudo significa renunciar a ella. Dejas ir la necesidad de ser comprendido en el momento. Liberas la expectativa de que esa persona de repente te tratará con empatía o justicia. Y en esa liberación es donde comienza tu paz. Es donde reclamas tu tiempo, tu energía y tu claridad mental. Hay conversaciones que te agotan, no por lo que se dice, sino por cómo se dice. El tono es afilado. La energía es pesada. Las intenciones no están claras. Y a pesar de todos tus esfuerzos por mantener la calma, ser racional y abierto, sientes que te estás perdiendo. Ese es el momento. Esa es la señal. Cuando tu mundo interior comienza a retorcerse en nudos, es cuando esta frase se convierte en tu brújula. Prefiero no continuar esta conversación. No se dice con sarcasmo, ni con agresividad. Se dice con quietud, con firmeza. Es una forma de decir, mi paz vale más que este momento. Y no necesita ser dramático, sin largas explicaciones, sin chantajes emocionales. Solo el claro reconocimiento de que el intercambio ya no es productivo ni respetuoso y, por lo tanto, termina aquí.
Carl Jung dijo una vez, lo que resistes, persiste. Y cuanto más tiempo intentas forzar la comunicación con alguien que no está preparado emocional, psicológica o espiritualmente, más crece el caos. Puedes pensar que estás progresando, que estás siendo paciente. Pero si el tono, la intención o la seguridad emocional de la conversación están comprometidos, no estás construyendo entendimiento. Estás alimentando la tensión, y la tensión siempre deja un residuo. Esto no se aplica solo a las relaciones personales. Se aplica a todos los ámbitos de tu vida. En el trabajo, donde los juegos de poder pasivo-agresivos se disfrazan de feedback. En las familias, donde ciertos temas siempre terminan en silencio o a gritos. Incluso en las amistades, donde años de cercanía no pueden compensar el hecho de que el respeto mutuo ya no está presente. Lo sientes, lo sabes. Y aún así, la necesidad de explicar, de aclarar, de intentar arreglarlo una vez más, se cuela. Pero cada vez que te quedas demasiado tiempo en un diálogo dañino, te enseñas a ti mismo que tus límites son negociables, que tu paz es opcional, que tu tiempo es menos importante que la aprobación de los demás. Y ese mensaje, repetido con suficiente frecuencia, se convierte en parte de cómo te ves. Te condiciona a absorber, a soportar, a minimizar la incomodidad hasta que te traga por completo. Prefiero no continuar esta conversación. Es una forma de reescribir ese mensaje. Dice, no soy un vertedero para proyecciones. No soy un blanco para la ira mal dirigida. No soy responsable de cargar con ambos lados de este trabajo emocional. Y si la otra persona no entiende ese límite, ese es su viaje, no tu carga. Puede que te preocupe que suene frío, que parezca despectivo, que pueda herir sus sentimientos. Pero hay una diferencia entre ser amable y ser permisivo. La amabilidad no significa permitir que alguien te destroce emocionalmente solo porque tuvo un mal día. No significa absorber el caos verbal en nombre de mantener la paz. La paz que llega a costa de tu bienestar no es paz, es sumisión. Y la sumisión no es amor, no es respeto, no es madurez. Séneca dijo una vez, quien sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Y muchos de nosotros hacemos precisamente eso, sufrir en conversaciones que deberían haber terminado hace 10 minutos, 10 meses o 10 años, por costumbre, por culpa, por miedo a ser malinterpretados. Pero nadie encontró la claridad ahogándose en el caos. Nadie construyó la paz explicándose constantemente a personas comprometidas con no entenderle. Esta frase no es una puerta que se cierra de golpe. Es una mano que se levanta suavemente, una pausa, un punto y final en un mundo que te presiona, para que siempre tengas algo que decir. Y en esa pausa sucede algo poderoso. Creas espacio. Espacio para la claridad. Espacio para respirar. Espacio para que la dignidad regrese. No todas las conversaciones merecen un cierre de la forma en que lo imaginamos. Algunas personas no te darán un final satisfactorio. No se disculparán. No lo entenderán de repente. Continuarán tejiendo sus historias, reescribiendo la narrativa para satisfacer su ego. Y eso está bien. No necesitas que su versión coincida con la tuya. Solo necesitas decidir cuándo la conversación te ha quitado más de lo que te ha dado y salir de ella con tu autorrespeto intacto. Cuando alguien te presione por tu límite diciendo, solo estás huyendo, te recordarás a ti mismo. Alejarse de la falta de respeto no es huir,
Es caminar hacia el autorrespeto. Cuando digan, entonces no vamos a hablar de esto, tú respondes, así no, porque eso es lo que es esta frase, un filtro. Separa lo que merece tu atención de lo que no. Les recuerda a los demás que tu presencia es un regalo, no una garantía. Y a veces serán las personas más cercanas a ti las que más se resistan a esto, porque están acostumbradas a la versión antigua de ti, la que se quedaba demasiado tiempo, explicaba demasiado, toleraba con demasiada frecuencia. Esta nueva versión, la que dice con calma, prefiero no continuar esta conversación, altera la dinámica. Llama a la gente a elevarse o a retirarse, y cualquiera de los dos resultados es revelador. Marco Aurelio reflexionó una vez. La mejor venganza es ser diferente a quien te ha herido. Esta frase encarna eso por completo. No se trata de castigar a alguien por ser irrespetuoso. Se trata de negarte a volverte como ellos en tu respuesta. No combates el fuego con fuego. Te alejas de las llamas antes de que consuman tu paz. Te sorprenderá lo poderoso que se vuelve el silencio después de un límite claro. Algunas personas intentarán llenarlo, volverán a la carga, te provocarán para que vuelvas a participar. Pero si te mantienes firme, algo cambia. O regresan con un nuevo tono, o desaparecen. Y en cualquier caso, el aire se vuelve más claro. El peso se levanta, y te quedas con espacio para pensar, para respirar, para sentirte humano de nuevo. Esto no se trata de ser superior. Se trata de estar sano, emocional, mental y espiritualmente. Porque cuanto más practicas terminar conversaciones que ya no te sirven, más desarrollas una confianza inquebrantable en ti mismo. Dejas de necesitar que otros validen tus límites. Dejas de sentirte culpable por elegir la paz. Empiezas a darte cuenta de que no todo requiere tu energía, que algunas tormentas pasan más rápido cuando dejas de pararte bajo la lluvia. Aristóteles enseñó que conocerse a sí mismo es el principio de toda sabiduría, y saber cuándo has llegado a tu límite, cuándo la energía ha cambiado, cuándo las palabras han perdido su significado, cuando tu calma ya no está a salvo, es parte de esa sabiduría. No necesitas tener siempre la respuesta correcta. No necesitas estar siempre disponible para seguir conversando. A veces, lo más poderoso que puedes decir es, he terminado. Y no terminado con ira. Terminado con claridad, con elegancia, con convicción. Terminas la conversación no para herir, sino para sanar. No para castigar, sino para proteger. Y la protección no es solo para ti. Es también para la relación, porque a veces lo más respetuoso que puedes hacer es alejarte hasta que ambas personas puedan regresar con suavidad, no con espadas. Quinta frase. Esa es tu opinión y la respeto, pero no la comparto. Hay una especie de coraje silencioso en el acto de discrepar sin crear un conflicto, en escuchar a alguien por completo incluso cuando cada parte de ti está lista para interrumpir, en mantenerte firme en tu verdad, no porque quieras ganar, sino porque sabes quién eres. Y en un mundo donde la gente discute como si fuera un deporte, donde las opiniones diferentes se tratan como ataques personales, ese tipo de aplomo y autoconocimiento es un bien escaso. Eso es lo que hace que la frase, esa es tu opinión y la respeto, pero no la comparto, sea tan poderosa. No busca dominar ni descalificar. No provoca. Simplemente afirma. Te he escuchado y elijo mi propio camino. La mayoría de la gente no sabe cómo manejar un desacuerdo sin que escale. Para ellos, escuchar
Lo veo de otra manera. Se siente como una traición, una amenaza, un insulto a su identidad. Y por eso insisten. Intentan convencer, persuadir, convertir. Alzan la voz, repiten sus argumentos, lanzan datos como si fueran puñetazos, esperando que algo finalmente te haga ceder. Y es ahí cuando la conversación deja de tratarse sobre la verdad. Todo se convierte en una cuestión de control. No de diálogo, sino de dominación. No de curiosidad, sino de ego. Pero cuando dices, esa es tu opinión, y la respeto, pero no la comparto, te sales de ese juego. No respondes a la presión con más presión. La afrontas con presencia, con aplomo y con límites. Estás afirmando, sin necesidad de un debate, que tu mente te pertenece. Y lo que es más importante, que la otra persona no necesita estar de acuerdo contigo para que tú te sientas validado. Esa es la esencia de la independencia emocional. Ahora bien, esta frase puede no sonar revolucionaria, pero lo es. Lo es porque muchísimas personas han construido su autoestima en torno a la aprobación, a ser aceptados, queridos y validados. Y cuando esa aprobación no llega, se desmoronan. Creen que ser cuestionados significa ser rechazados, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, lo más respetuoso que puedes ofrecer a alguien es tu honestidad, tus pensamientos reales, tu verdadera postura. Y si esa honestidad está envuelta en respeto, se convierte en un puente, no en un muro. Pero aquí es donde la cosa se complica. Esta frase, por simple que parezca, debe nacer del lugar correcto. No debe usarse con arrogancia o superioridad, ni para callar a alguien o hacerlo sentir inferior. Debe surgir de la calma, de la madurez, de un deseo genuino de dar cabida a la diferencia sin convertirla en una guerra. La dices para mantener la conexión, no para cortarla. Y ese tono, esa intención, es lo que determina si construye respeto o lo destruye. Carl Jung dijo una vez, el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. Y llegar a ser quien realmente eres significa aprender a sostener tus opiniones sin disculpas, sin agresividad, sin encogerte cuando son cuestionadas. No todo el mundo estará de acuerdo con tu forma de ver el mundo, y no tienen por qué estarlo. La diversidad de pensamiento no es enemiga de la unidad, es el cimiento de la verdadera comprensión. Pero esa comprensión solo ocurre cuando ambas personas se sienten seguras para hablar y seguras para discrepar. Todos hemos vivido momentos en los que alguien intenta decirnos qué pensar. Puede que lo haga por amor, por miedo o por costumbre, pero el patrón es el mismo. Insisten, presionan, te dicen qué es lo mejor para ti. A veces es sutil, una ceja levantada, un tono condescendiente, una risa sarcástica. Otras veces es directo. Estás equivocado. Eso es ridículo. Ya verás cómo un día me das la razón. Y en esos momentos, tu instinto podría ser discutir, exponer tu lógica, rebatir punto por punto para demostrar tu versión. Pero, ¿y si no lo hicieras? ¿Y si simplemente respiraras, les miraras a los ojos y dijeras, esa es tu opinión, la respeto, pero no la comparto? Esa respuesta no aviva el fuego. Absorbe el calor y lo transforma en quietud. No desafía su identidad. Honra su derecho a ver las cosas a su manera, al tiempo que honra tu derecho a hacer lo mismo. Y ese equilibrio, esa delicada negativa a participar en el tira y afloja emocional, es lo que te mantiene anclado. Verás, esta frase no es solo un límite verbal. Es un escudo psicológico. Mantiene tu mundo interior intacto cuando el mundo exterior intenta remodelarlo.
y con el tiempo te enseña algo vital. No necesitas convencer a otros para sentirte seguro en tus creencias. No necesitas la aprobación universal para sentirte inteligente, capaz o acertado. Esa necesidad de persuadir, aunque a menudo se disfrace de conversación, a veces no es más que el miedo disfrazado, el miedo a ser tan sólido como el apoyo que te rodea. Pero cuando llegas al punto en que puedes decir, respeto tu punto de vista, pero no lo comparto, y lo sientes de verdad, has superado ese miedo. Has entrado en un nuevo nivel de confianza en ti mismo, una confianza que no tiembla cada vez que es cuestionada, una que se mantiene firme sin ser defensiva. Y eso, a su vez, invita a otros a encontrarse contigo en ese mismo nivel, porque la madurez reconoce a la madurez. La fortaleza respeta a la fortaleza. Hay otra razón por la que esta frase es tan útil. No todos los desacuerdos ocurren con enemigos. De hecho, los más difíciles suelen ser con las personas que amamos. Familia, amigos, mentores. Personas que nos han ayudado a formarnos. Y cuando ellos tienen opiniones firmes que chocan con las nuestras, puede ser increíblemente difícil mantenerse firme sin fracturar la relación. Es entonces cuando esta frase se convierte en un puente. No los estás excluyendo. Estás diciendo, te escucho y valoro tu derecho a creer en lo que crees, pero yo no soy tú, y eso está bien. Epicteto escribió, si alguien logra provocarte, date cuenta de que tu propia mente es cómplice en la provocación. Esto se aplica aquí a la perfección. Cuando nos sentimos provocados por la opinión de otro, a menudo es porque no hemos hecho las paces completamente con la nuestra. Todavía buscamos un permiso externo, y por eso reaccionamos, no a ellos, sino a nuestra propia incertidumbre interna. Pero en el momento en que ya no sientes la necesidad de reaccionar, ese es el momento en que sabes que has crecido. Esta frase se vuelve natural. No es una defensa ni una estrategia, sino un simple reflejo de tu claridad. Y la claridad, cuando se expresa con suavidad, puede tener más impacto que 100 discusiones a gritos. Porque la gente espera resistencia. Están preparados para ella. Pero cuando respondes a la intensidad con serenidad, los desarmas. Puede que no estén de acuerdo contigo, pero sentirán la integridad en tus palabras, y aunque nunca lo admitan, una parte de ellos te respetará por ello. Séneca dijo una vez, mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. Y una de las cosas más difíciles de aprender es cómo mantener la amabilidad cuando te presionan, cómo conservar tu dignidad cuando otros cuestionan tu camino, cómo permitir que los demás se equivoquen sin sentir la necesidad de castigarlos. Eso es lo que esta frase nos enseña. El desacuerdo no tiene por qué significar desconexión. Puedes amar a alguien profundamente y aún así decir, no pienso como tú. Y no tienes que decirlo con hostilidad o distancia, solo con certeza, con calma. Con el tiempo la gente empieza a asociar tu presencia con algo poco común, la seguridad emocional. Saben que no explotarás si te cuestionan, que no te burlarás por pensar diferente, que incluso en el desacuerdo te mantienes centrado. Y ese tipo de presencia es magnética, atrae a la gente, invita a la verdad, construye confianza. No necesitas hablar más alto para que te escuchen. No necesitas ganar todas las discusiones para demostrar tu valía. La verdadera victoria es retirarse con la paz intacta, los valores firmes y la dignidad a salvo. Eso es fortaleza. Eso es maestría. Y esa es la clase de presencia que el mundo recuerda en el silencio, no en el ruido.